El complicado hecho de nacer y sus preparativos. Esta conferencia está más bien dirigida a los estudiantes más avanzados de las enseñanzas rosacruces de Max Heindel. Cuando hablamos de nacer, todos pensamos rápidamente en el nacimiento de un nuevo ser aquí en la Tierra. Pero para el ocultista, nacer es un renacer del espíritu y una muerte temporal en los mundos superiores desde el punto de vista de la conciencia. En sentido contrario, la muerte del cuerpo físico es un volver a nacer o centralización de la conciencia en los mundos superiores para el espíritu. A continuación voy a intentar explicar lo primero que ocurre respecto a la formación del cuerpo físico desde el punto de vista de la ciencia y a continuación todo el proceso que desde el ocultismo se sabe respecto a lo mismo, pero antes de la unión del espermatozoide con el óvulo. Como siempre he dicho, me considero y me consideraré siempre un estudiante de las enseñanzas de Max Heindel y de los hermanos mayores. Por tanto, aunque yo ya he hecho mis propios trabajos internos, mis meditaciones y otros ejercicios complementarios y espirituales, este artículo estará basado principalmente en dichas enseñanzas. El futuro nacimiento y la propia formación del cuerpo físico que utilizará el ego en una próxima vida comienza por la unión sexual de la pareja, donde no tiene por qué ser ese mismo día, ¿no? Pero bueno, donde el espermatozoide se une al óvulo después de ascender por las trompas para luego trasladarse al útero, donde se formará el nuevo cuerpo físico a modo casi de milagro. Sí, digo milagro porque lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿qué inteligencia hace eso con la intención clara de que renazca un nuevo ser? Aunque muchos partidos políticos y gobiernos no lo admitan, la vida de ese ser comienza desde el momento de la concepción, porque todo lo referente al cuerpo físico y en parte a su destino va en la cabeza del espermatozoide, en un átomo simiente que se llama el ocultismo. Y cuando digo todo, me estoy refiriendo a la quinta esencia de todos los renacimientos que ese ego ha hecho durante muchos miles de años. Y esto es tan asombroso que eso que va en el espermatozoide llamado, como he dicho, átomo simiente, hará que ese nuevo ser sea diferente a todos los seres humanos que han existido y que existirán. Es de suponer que todos sepamos que solo un espermatozoide penetra en el óvulo y para poder hacerlo acumula gran cantidad de calcio como si supiera que le va a hacer falta también para desactivar los receptores de la superficie del óvulo con tal de que no puedan entrar más espermatozoides. A partir de esa fertilización comienza a producirse un organismo, cuyo inicio es unicelular, para luego multiplicarse hasta llegar a la fase fetal. Esto, aunque se llame cigoto, ya es una vida humana. Desde el punto de vista de la ciencia, desde la primera célula ya está presente toda la información genética de los 23 pares de cromosomas. El milagro está en que todo esto está dirigido por los seres inteligentes o muy sabios llamados ángeles y realizado mayormente por sus trabajadores o colaboradores llamados espíritus de la naturaleza. El primer estado visible del embrión humano es una especie de sustancia pequeña, globular, gelatinosa, semejante a la albúmina o a la clara del huevo. En esa partícula globular aparecen luego otras partículas de materia más sólidas.
las que van aumentando gradualmente de tamaño y densidad hasta ponerse en contacto unas con otras. Los diferentes puntos de contacto se van modificando lentamente formando unas junturas, unas uniones, y así empieza a distinguirse un armazón, un principio del esqueleto futuro de materia sólida, que se va constituyendo progresivamente, gradualmente, con el paso de los días y los meses. Durante la formación de ese esqueleto, la sustancia gelatinosa que lo rodea se va acumulando y cambiando de forma hasta que por último alcanza ese grado de organización que conocemos como feto. Este feto se va haciendo más grande, firme y organizado hasta que llega el momento del nacimiento, que se inicia en la etapa de la infancia. El mismo proceso de consolidación que comenzó con la primera etapa visible de la existencia continúa luego después del nacimiento. El ser pasa por diferentes etapas: infancia, adolescencia, juventud, madurez, ancianidad, decrepitud, hasta que finalmente llega la muerte. Mucho antes de la fecundación, los ángeles programan, llamados en ocultismo y en la filosofía Rosacruz se le llama los ángeles del destino, pues estos programan y preparan lo que va a ser el cuerpo físico por medio de la construcción de un molde etérico, de materia etérica, sobre el cual se irá uniendo, se irá juntando la materia física del cuerpo. Y en esa genética de la ciencia están las tendencias a la enfermedad o la enfermedad kármica, inevitable, que la persona padecerá, así como su color de piel, sus defectos, sus virtudes, etc. Entre el espermatozoide y el molde etérico contienen toda la base física potencial de lo que será el nuevo ser, desde el punto de vista de lo que consideramos una persona adulta. Como he dicho, la información genética es original y diferente a los demás porque es lo que han preparado los ángeles de acuerdo al pasado, al karma, a las necesidades evolutivas de ese ego, etc. Aunque algunas digan que los niños se parecen y hacen muchas cosas al igual que los padres, diré que eso solo puede ser cierto respecto a la imagen física, pero no respecto a lo demás, que comienza a mostrarse a partir de los 14 años, y más aún a los 21. Quiero decir que el niño trae su propio carácter, fruto de todas sus anteriores reencarnaciones. Lo que pasa es que el niño es todo ojos y oídos cuando nace, a partir del nacimiento. Pero a partir de los 14 años hay un cambio muy importante en él. El tono de la voz cambia, le sale el vello, en fin, que comienza a expresar lo que es como un yo, como un ego reencarnante, lo que significa que de adulto casi seguro que se expresará, que no se expresará ni será como sus padres, salvo a lo que se haya acostumbrado o haya copiado de ellos, porque sí es cierto que de los padres copiamos algunas costumbres, ¿no? Pero luego trae su propio carácter. Podemos decir que el cigoto es el punto exacto en el que un individuo humano comienza su propio cuerpo vital. Y aunque durante un tiempo dependa de la madre para su supervivencia y crecimiento, no forma parte de ella. El embrión no es un ser humano en potencia, sino un individuo humano que irá desarrollando todas
las potencialidades como espíritu evolucionante que es y según lo programado por estos ángeles del destino. Lo que Dios diferencia dentro de él, pero que sigue siendo parte de él, es una chispa divina, un espíritu virginal, de la misma naturaleza que él y con las mismas posibilidades y poderes a imagen y semejanza de él. Esto entra dentro de la evolución de Dios, pues si no fuera por sus creaciones y planes, es decir, si permaneciera inactivo, estático, no evolucionaría, como ocurriría con nosotros, si nos quedáramos toda la vida en un mismo sitio sin hacer nada. Así que, cuando Dios decide hacer una nueva creación, en un nuevo día de manifestación suyo, hace lo siguiente. Primero, elige una porción del espacio para construir su futuro esquema evolutivo. Por ejemplo, el esquema nuestro de la Tierra con la humanidad, bueno, pues él elige un espacio y ahí va a comenzar una porción del espacio. Segundo, lo que hace es que diferencia a los espíritus virginales, esas chispas divinas que he dicho, la diferencia de él mismo, o sea, de él y en sí mismo, porque nunca nos separamos de él en realidad. Y eso lo hace para que esos espíritus se desarrollen como individuos y dioses potenciales a través de los mundos por los que van a descender o por los que hemos descendido. Y tercero, nos hace partícipes a una serie de jerarquías creadoras que en el pasado también fueron diferenciados como espíritus. Entonces, para que esas jerarquías preparen el esquema evolutivo donde esos espíritus, o sea, donde nosotros, cuando Dios nos diferenció, por ejemplo, pues se convierta o nos convirtamos en dioses a imagen y semejanza suya. Este es el principio de la obra de Dios. Luego ya sus jerarquías son las que colaboran con él ayudándonos a nosotros, hasta hacernos humanos, hasta obtener la conciencia como ser humano individuo. Ahora estamos ya comenzando en esa línea y tenemos que hacernos perfectos y desarrollar todos los poderes que tenemos de Dios latentes. Es lógico que nada más leer esto alguien se pregunte, bueno, si ya éramos iguales que Dios, ¿por qué tenemos que desarrollarnos a través de ese esquema evolutivo para hacernos dioses? Y la respuesta es, pues porque nada más diferenciarnos y situarnos en el mundo, en un mundo inferior y diferente al suyo, llamado mundo de los espíritus virginales, o sea, nuestro mundo, pues a partir de ahí ya comenzamos a perder la conciencia de él, la conciencia de Dios. Y según descendemos vamos perdiendo más su conciencia hasta no tener conciencia divina de nada. Luego sí obtenemos la nuestra propia. Bien, el esquema consta de 7 mundos, incluido el propio mundo de Dios. Por debajo de su mundo está el nuestro, ya mencionado. Y luego, en sentido descendente, hay otros 5 mundos más, siendo el mundo físico, el inferior de todos y el más denso en su materia, que es donde nos encontramos ahora. Es donde tenemos nuestra conciencia, en el mundo físico. Hay una región divisoria entre los mundos del espíritu y los de la personalidad, o sea, entre nosotros aquí durante la vida. Somos una personalidad. En realidad no nos expresamos ni somos realmente ese yo superior, esa chispa, ese espíritu. Aquí somos una personalidad. Es ese espíritu manifestado a través de 3 cuerpos y una mente. Eso es la personalidad. El espíritu es triuno, como Dios, o sea, es una trinidad, siendo sus aspectos o poderes la voluntad, la sabiduría y la actividad.
Esto en la Iglesia es lo que llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay otras trinidades en Oriente y en otras partes de Europa. Siempre lo ha habido. Es la Trinidad de Dios, que según las culturas o religiones les han puesto diferente nombre. Los egipcios también. El primer aspecto nuestro como espíritu divino se sitúa y se desarrolla en el mundo del espíritu divino. El segundo aspecto de nuestro espíritu, que se llama el espíritu de vida, se sitúa y se desarrolla en el mundo del espíritu de vida. Y el tercero, que es el espíritu humano, pues se sitúa en la región superior del mundo del pensamiento. Hay que verlo en el diagrama. El diagrama de los mundos, ahí se distingue todo bastante bien. Por lo tanto, el espíritu virginal se representa en esos tres lugares de esquema, en este esquema de mundos, se representa creado por esos mundos han sido creados por las jerarquías, y a esa representación se le llama ego o yo superior. El espíritu virginal se manifiesta en tres mundos y en tres diferentes aspectos, como he dicho, como una trinidad que es. Pero esos tres aspectos del espíritu virginal, triuno o trinidad, no se expresan en la personalidad hasta que ese ego ya ha evolucionado muchísimo. Quiero decir que cuando nuestra evolución ya llega a un punto en que necesitamos expresarnos a través de una mente, nos dan la semilla de la mente, empezamos a desarrollarla y a partir de ahí, digamos que descubrimos que somos unos individuos separados de los demás, o sea, tomamos conciencia de nosotros mismos. Bueno, pues eso es lo que normalmente se expresa a través del renacimiento, ese ego que está en las regiones superiores, en la región superior del mundo del pensamiento. Ahí está ese ego o yo superior, también llamado el espíritu humano, que es ese tercer aspecto de la Trinidad. La personalidad, o sea, nosotros, tal como nos consideramos aquí, consta de un cuerpo físico, otro vital o etérico, otro de deseos o emocional, también se le llama, y una mente. El espíritu se expresa a través de eso. Todo eso muere después de cada vida para que el ego, no la personalidad, que algunos llaman el ego, hoy llaman ego a cualquier cosa, a los defectos que tenemos, en fin, ego no hay nada más que uno, que es el yo, el espíritu creado por Dios. Entonces, todo eso, esa personalidad, esos cuerpos, incluso la mente con la que razonamos, todo eso muere, para que el ego recolecte el beneficio obtenido y así, a través del renacimiento, va perfeccionándose y desarrollando sus poderes el espíritu para hacerse lo que era en su origen, o sea, como Dios mismo, pero con una conciencia individual de yo. El cuerpo físico pertenece al mundo físico. El cuerpo vital o etérico pertenece a la región etérica que está encima de nuestro mundo físico. El cuerpo de deseos o emocional pertenece al mundo de deseos, o sea, los cuerpos están formados de una materia que pertenecen a esos mundos. Y la mente, formada de materia de pensamiento, de materia mental, pues pertenece también a esa materia, a esa región superior del mundo del pensamiento. Ahí es donde, que he dicho, es donde está el ego o yo superior y es el que utiliza la materia de abajo para crear su mente. Así que es el ego, ese triple espíritu, quien desde los mundos espirituales se expresa o renace en los mundos inferiores como persona, desarrollando sus poderes, y para ello es la voluntad, que es el primer aspecto, es la voluntad quien hace descender el hilo de vida
desde el mundo del espíritu divino para que llegue hasta el espíritu humano, que he dicho que está en la región superior del mundo del pensamiento. Esa Trinidad está unida. Pero como he dicho, el espíritu no desciende a los mundos inferiores o personales, no desciende al mundo del deseo, ni a la parte etérica del mundo físico, ni al mundo físico. Se manifiesta desde ahí a través de los diferentes cuerpos y la mente, a través de esa personalidad. Así que para poder expresarse en ellos con sus correspondientes cuerpos, lo hace por medio de unos átomos simiente y permanente, simiente porque es a partir de ahí de donde se van a formar todos los cuerpos en cada vida. Y son también permanentes estos átomos. Unos átomos que nos los facilitaron las jerarquías que, como he dicho, colaboran con Dios, facilitándonos a nosotros todo lo que necesitemos para hacernos dioses creadores como nuestro Padre. Bien, pues con esos átomos simiente se forma en cada vida un nuevo cuerpo, con los cuales evolucionar en todos los sentidos, o sea, en sentido moral, intelectual, espiritual, creador, de conciencia, etc. Todo es gracias a esos átomos simiente que nos dieron. Ese átomo simiente, aunque me adelanto, pero bueno, es el que va en la cabeza del espermatozoide. Ahí está grabado todos los renacimientos y todas las experiencias de los renacimientos pasados. El ego toma conciencia de sus cuerpos y de los mundos por medio del cerebro, de la mente y del sistema nervioso, y gracias a que esos átomos están conectados entre ellos por unos cordones etéricos de materia de esos mundos. Son esos átomos los que atraen la materia de cada mundo para formar los cuerpos. Como he dicho, antes de renacer, el ego está situado en la región superior del mundo del pensamiento, llamada por Max Heindel el tercer cielo. Ahí no tiene ningún cuerpo de la vida anterior, porque se deshizo ya de ellos. Después de la muerte va ascendiendo y cuando llega ahí, a ese tercer cielo, ya no tiene nada de lo que fue la personalidad. Ya no tiene cuerpo físico, ni cuerpo etérico, ni cuerpo de deseos, ni la mente con la que razonaba. Solo tiene los 4 átomos simiente con los que formará los futuros cuerpos para su nuevo renacimiento. De forma similar a nosotros aquí en la Tierra, el ego tiene una especie de descanso o noche donde recopilará y asimilará la quinta esencia de las experiencias de sus diferentes cuerpos desechados. Con esto debe quedar claro que cuanto mejores personas seamos y mayor bien hagamos al mundo, más evolucionaremos como egos también allí. Y es el ego quien, vamos a decir, despierta el átomo simiente de la mente porque sabe que la evolución debe continuar hasta hacernos perfectos como nuestro Padre. Digamos que después de ese descanso el ego despierta, siente la necesidad de renacer, el deseo de renacer y comienza a descender atrayendo materia para formar sus diferentes cuerpos. O sea, a partir de ese despertar comienza a ponerse en actividad ese átomo, el de la mente, haciendo que atraiga la materia del pensamiento o mental que tenga la misma potencia vibratoria que el átomo simiente y que sirva a las líneas generales programadas para la próxima vida. El átomo simiente tiene nuestras experiencias pasadas, tiene el nivel vibratorio al que hemos llegado, tiene el desarrollo espiritual al que hemos llegado. Por lo tanto, no podemos atraer materia superior de eso. Así que la vibración de cada átomo atrae la materia correspondiente de acuerdo también al karma de la futura vida que tengamos. Karma, deudas pendientes, posibilidades, tendencias, etc. El ego comienza a descender hacia el mundo de deseos, que es de materia algo más densa.
cuando se ha elegido una entre varias vidas mostradas por las jerarquías. Nos dan a elegir, bueno, cuando uno ya tiene cierto desarrollo, pues nos dan a elegir entre varias vidas. Digamos, los más atrasados de la humanidad generalmente no eligen. Evidentemente, esto ocurre tras el descanso del ego, donde se ha fortalecido para un nuevo renacimiento, donde tendrá que hacer frente a toda una serie de oportunidades, pruebas y deudas pendientes. El espíritu virginal no tiene una conexión directa con el ego. El ego es, por decirlo así, su representación. Ese ego, ese triple espíritu, es la representación del espíritu virginal, como la personalidad es la representación de ese ego. Entonces no tiene conexión directa con el ego y menos aún con la personalidad, claro. Pero sí la tiene con el triple espíritu, que es quien le representa, como he dicho, como la personalidad representa al ego. La materia de los mundos donde se forman los cuerpos de la personalidad, el mundo del pensamiento, el mundo de deseos y el mundo físico que son, bueno, pues esta materia se compenetra mutuamente, como pueden compenetrarse en una habitación, pues por ejemplo el aire puro, el gas y el humo. Pueden estar mezclados y no pasa nada. Bueno, pues eso mismo ocurre con los mundos y con los cuerpos, como al ser de diferente densidad de materia pueden estar ocupando un mismo espacio, que es el cuerpo físico, y estar esos varios cuerpos unidos ahí. Por eso, cuando hablo de que el ego desciende, no es exactamente así. O sea, no es que descienda por diferentes planos que están unos sobre otros, sino que están compenetrados. Lo que cambia respecto a ese ego simplemente es el estado de conciencia, porque claro, cuando renace aquí al mundo físico ya no tiene la conciencia que tenía en ese tercer cielo. Pasa de un estado de materia, vibración o conciencia a otro. Esa es la realidad. Y ese estado más denso de materia, en el descenso del espíritu hacia el mundo físico, fue lo que le hizo perder la conciencia de Dios, así como también su poder creador. Pero es el tercer cielo donde se acaban las vidas para el ego, situado justo encima. Recopile el fruto de las experiencias y prepare cada nuevo renacimiento. La meta después de la muerte del cuerpo físico es el tercer cielo, donde ya hemos hecho un trabajo de recopilación, hemos avanzado un poco más, descansamos y desde ahí ya desde la parte superior del mundo del pensamiento comenzaremos a trabajar, a recopilar todo y después de eso ya a preparar, a elegir la vida y preparar la futura vida en la Tierra con un nuevo cuerpo físico y con todo un programa que deberemos cumplir porque antes de nacer ya nos comprometimos a ello. Este es el final de la primera parte.